He titulado esta enseñanza El propósito de Dios en la adversidad. La semana pasada hablamos de el crecimiento en la adversidad. Y usted se va a decir, ay pastor, mucha adversidad, ya como que anda bien emproblemado, ¿verdad? Pero no, me refiero a que en el contexto de los textos y en el contexto de lo que se habla, Dios está hablando en medio de una adversidad que está enfrentando el pueblo de Judá. Ahora, escuche esto. El pueblo de Judá está en esta situación por su pecado. ¿Por qué está en esa situación? Por su pecado. Dios les dio oportunidad de arrepentirse, mas nunca lo hicieron. Y cuando llega un momento de la ira de Dios, porque dice la Escritura que Él es lento para la ira, pero grande en misericordia. El que se hable de esta característica de Dios y de este carácter de Dios es que Él también manifiesta su ira, aunque sea lento para ella, pero aún así Él manifiesta su ira. Es más, viene el día de la ira del Señor, viene un tiempo también donde se experimentará el derramamiento de la ira de Dios sobre las naciones una vez más. Y nosotros estamos también predicando a Jesús justamente antes de que esto venga y justamente antes de que esto suceda. Entonces Judá está en esta misma condición, está en un momento donde Dios les habló que se arrepintieran, mas no lo hicieron. Entonces Dios en su juicio les dice, van a tener que pagar lo que hicieron. ¿Cuántos saben que Dios es justo? ¿Cierto? Dice la palabra que confesemos nuestros pecados porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él habla de su justicia y establece su justicia. Entonces había un pago que tenía que dar este pueblo de Judá por su pecado, y el pago es que iban a ser llevados cautivos, iban a ser tomados por el reino de Babilonia, por el rey Nabucodonosor, y este iba a ser realmente el problema que iban a atravesar a causa de su pecado. Ellos habían pecado, por lo tanto había una consecuencia, y este pecado los llevó a esta adversidad. Y para este punto que vamos a leer, Jeremías capítulo 29, el pueblo ya había sido llevado cautivo. Ya habían tomado hombres, ya habían tomado mujeres, ya habían tomado niños, y los habían llevado a una nación que no era de ellos. Los habían esclavizado y estaban siendo dominados completamente. Su ciudad, su territorio había sido tomado, y ellos habían perdido toda potestad sobre sus casas, sobre sus bienes, sobre sus vidas. Y esto es lo que Dios les había dicho que iba a suceder con ellos. Amado, si no tenemos cuidado, el enemigo tiene todo poder para poder quitar, robar, destruir. Para robar, matar y para destruir. Y nosotros, dice la Escritura, que no demos lugar al diablo, al enemigo, ¿cierto? Entonces estamos en una lucha constante que tenemos que librar y tenemos que pelear, porque no queremos perder control, ni queremos perder nuestras ni posesiones, ni nuestra vida, sino queremos ser del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el pueblo estaba afrontando esta dificultad y tenían que pagar la consecuencia de lo que habían hecho, del pecado tan grande que habían hecho. Amados, entregaban a sus hijos a otros dioses. Cuando la palabra habla de que habían hecho cosas abominables, es que ellos empezaron a practicar lo que otras naciones hacían. Y esas naciones, amados, es demasiado explícito lo que sucedía con ellos. Los ponían a los niños en un horno y los quemaban vivos, y el grito de estos niños era el sonido de adoración que el Dios pedía, y el pueblo de Dios empezó a hacer eso. Entonces, ¿cómo crees que sentía el corazón de Dios? Hey, paren ya, yo soy su Dios, yo no los llamé a esto, yo quiero que ustedes me entreguen a sus hijos, pero no así. ¿Me explico? Entonces su pecado los había llevado, estaban tan revueltos en su mente que su pecado los había llevado a esta condición. Entonces, qué interesante ver el amor de Dios y el carácter de Dios, porque dice la palabra que grande es su misericordia. Es más, hay algo que yo puedo notar ahorita que estamos leyendo Jeremías. Cuando el pueblo de Judá es llevado cautivo, el tono de
de las profecías, el tono de lo que Dios habla a través de Jeremías va cambiando. ¿Alguien se da cuenta de eso? Antes de que fueran llevados cautivos, es juicio y sucederá esto, te llevarán, te tomarán con garfios, y empieza a hablar fuertemente. Pero cuando son llevados cautivos, de repente el tono cambia. Por ejemplo, Jeremías 31, que también leímos esta semana, ¿no? Dice: con amor eterno los he amado, por lo tanto prolongaré mi misericordia para... De repente cambió. ¿Será que Dios es cambiante? No, es que Dios nos ama tanto, que tiene un amor tan perfecto para nosotros. Y cuando ve que a sus hijos no les está yendo bien, Él se preocupa por ellos. Sabe que hicieron mal, pero están en una situación en la cual Él se duele en su corazón para con su pueblo. Amados, yo quisiera que ustedes conozcan a Dios como su papá, porque cuando lo conoces así, de verdad que cambia la relación por completo. Porque cuando pasas por adversidades, ahora ves que Dios está contigo, ahora ves que Dios te ama, ahora ves que Dios te cuida, ahora ves que Dios te favorece. ¿Alguien le da gracias a Dios por eso? Ese es el favor de Dios para nuestras vidas. Y Dios habla a Jeremías y le da algunas instrucciones. Y quiero que hablemos del propósito de Dios en la adversidad. Una de las cosas que me asombra justamente de este capítulo 29. Ahora, todos conocemos el versículo 11 del capítulo 29. Si no lo conoce, ahorita que lo lea va a decir: ah, sí, cierto. 29:11 dice: porque yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para darles un futuro, una esperanza que ustedes esperan. Qué bonito pasaje, ¿cierto? Pero vamos a ver cuál es el contexto de este pasaje, ¿sí? Entonces, el propósito de Dios en la adversidad. Dios está hablando a un pueblo que está cautivo, a un pueblo que está en dificultad, en adversidad, está atravesando un problema muy grande como nación. Pero en medio de eso, Dios les da un propósito. Por eso he titulado este mensaje: el propósito de Dios en la adversidad. ¿Cuántos saben que aún en medio de dificultad Dios puede darnos propósito? ¿No es eso lindo? ¿Me puedes quitar un poquito de bajos, Eric? Con más medios se escucha muy opacado. Dios puede darnos propósitos aún en medio de las adversidades y dificultades. Gracias, hermano. Dios puede darnos propósito. ¿Cuántos quieren conocer el propósito de Dios? Sin importar lo que pase, aunque se ponga complicada la cosa. Van bajando los amenes, pero ¿cuántos quieren conocer el propósito de Dios? Decir: Señor, no es la mejor temporada, pero yo quiero conocer tu propósito. Jeremías 29 es una carta que Jeremías envía a los cautivos, a los exiliados que están en Babilonia, y Dios da algunas instrucciones muy importantes y da profecías, pero sobre todo les da propósito. Yo creo que el propósito, amados, es clave en nuestras vidas, y cuando lo descubrimos, escuchen, nos mantenemos fieles y nos mantenemos avanzando siempre. Eso es clave. Cuando yo sé por qué vivo, cuando yo sé para qué estoy, cuando yo sé cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida, yo puedo caminar en base a ese propósito, y no importa cómo se ponga la cosa, yo voy a permanecer fiel en medio de todas las cosas. Amén. En este capítulo vamos a ver algunos puntos muy importantes. Sí, voy a pedir que me acompañen por favor a leer Jeremías 29, y vamos leyendo poco a poco y vamos compartiendo. ¿Está bien? Dice la palabra: estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia, después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén. O sea, es un momento muy específico. De hecho, se encuentra en el segundo libro de los Reyes, capítulo 24, y en segundo libro de las Crónicas, capítulo 36, este relato de
justamente este momento. Y dice la palabra en verso 3: por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Es palabra de Dios. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Verso 5. ¿Listos? Edifiquen casas, habítenlas, planten huertos, coman de el fruto de ellos, cásense, tengan hijos, tengan hijas, den mujeres a sus hijos, den maridos a sus hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplíquense ahí y no disminuyen. Vamos a leer hasta ahí. ¿Tú qué te imaginas de este pueblo que está en completa desesperanza? Están fuera de su país, están en otro lugar, en otro idioma, en otra cultura, en una posición de miseria, sin nada en su poder, con añoranzas del lugar donde los habían sacado, con una desesperación tal vez en algunos. Y de repente viene palabra de Dios, y lo primero que Dios les dice es: construyan casas, vivan en ellas, planten huertos, coman del fruto de ese huerto, cásense, tengan hijos, tengan hijas, multiplíquense. Luego viene esta clave, esta palabra clave: multiplíquense. ¿Se acuerdan cuando Dios puso a Adán en el huerto? ¿Qué fue cuando puso a Adán y a Eva en el huerto? ¿Qué fue lo que les dijo? Multiplicaos, multiplíquense, crezcan, avancen. De repente Dios, en medio de esta situación en la que se encuentra el pueblo, les da un propósito. Y el primero es que nos da un propósito, y nuestro propósito de crecer. Crezcan, avancen, multiplíquense, planten huertos. En lugar de rebelarse a la situación, en lugar de enojarse con la situación, en lugar de resistirse a la situación, les dice: crece en medio de la situación. ¿Alguien está entendiendo lo que Dios está tratando de decir? Establécete, prospera, avanza, no te quedes. Ellos estaban en posición de víctima, aunque ellos habían hecho mal, estaban en posición de víctima y podían quedarse en condición de víctima toda la vida si ellos quisieran. Pero Dios les da un propósito, y que les dice: crezcan, avanza, multiplícate, no te quedes estancado, avanza. La semana pasada hablamos de cómo podemos crecer en la adversidad, y eso es un buen complemento a este punto, así que no lo voy a desarrollar tanto, ¿ok? Si no, si quiere entender un poquito más este punto, la semana pasada justamente prediqué de eso. Amada iglesia, somos llamados a vivir de una manera diferente. Amén. Donde sea que estemos, en la condición en la que estemos, en el momento en el que estemos, podemos glorificar a Dios creciendo y avanzando y madurando. El desarrollo y el avance siempre será una muestra del favor de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Cuando yo sé que, aunque hay momentos complicados por los que estamos pasando y hay adversidad a la que nos estamos enfrentando, pero aún en medio de esa adversidad yo estoy creciendo, estoy dando a conocer que Dios está conmigo, que su favor está conmigo, que no me ha dejado y que Él sigue siendo fiel para con nosotros. Y eso, amados, no es un testimonio menor, es un testimonio glorioso para muchas familias, para muchas personas, para mucha gente a nuestro alrededor. Podemos crecer, y Dios nos da un propósito de crecer aún en medio de la adversidad. Amén. Podemos ser productivos en la dificultad. ¿Qué les dice el Señor? Planten huertos,
coman del fruto de ellos. Si hablamos espiritualmente, este pasaje nos está hablando de poder tener este fruto del Espíritu en nuestras vidas, de poder tener este cambio en nosotros, de este carácter en nosotros que nos lleve a ser productivos, a trabajar, a funcionar. ¿Cuántos han plantado alguna plantita o algún arbolito? ¿Alguien lo ha hecho? ¿Verdad que requiere trabajo? ¿Verdad? A mí hasta los nopales se me mueren. Pero cuando uno cuida y cuando uno está ahí poniendo los arbolitos, ¿verdad? Es un trabajo. Yo admiro a la gente que hasta los trasplanta. Es algo bien impresionante, porque no, es que tienes que cortar en no sé dónde y hacerle así. Hay gente que sabe, mi abuelita sabía hacer injertos. Ella sabía hacer injertos y ponía para que crecieran. Pero es un trabajo, ¿cierto? Pero cuando empieza a dar fruto, empezamos a disfrutar de ese fruto. Y la Biblia nos llama a que nosotros seamos productivos, aún en la adversidad. No podemos parar de crecer, no podemos parar de avanzar. ¿Cuántos dicen amén? Amada iglesia, por favor, no se estanque. Si su matrimonio va para atrás en lugar de para adelante, haga algo. No es natural. No pueden vivir del chongo todo el día. Del chongo es el hebreo del original griego, que significa empleitados todo el santo día. No podemos vivir así todo el tiempo. Eso no es vida. Ahora que veníamos de viaje, nos sentamos todos los pastores, porque estoy juntamente con otro equipo de pastores ahí en la misma fila, y todos venían, ya quiero llegar con mi esposa. Venían bien desesperados. Dije, chis. Digo, yo también, ¿verdad? Pero pues todos venían bien así, andamos bien enamorados. Y la verdad, me bendijo mucho, porque dije, qué lindo ver hombres que aman a sus esposas así, que oran por sus esposas así. Entonces, ¿qué está hablando la palabra? Que nuestro matrimonio avanza, nuestra familia avanza, nuestros hijos avanzan. Somos productivos aún en medio de la adversidad y aún en medio de las dificultades. Amén. No podemos quedarnos en papel de víctima. Es que me hicieron, y es que me dijeron, y ahí te la pasas y nunca creciste. Pero si dices, Señor, tú me has dado una palabra, yo la recibo. Me dices que crezca, está bien, voy a crecer, voy a avanzar, me voy a multiplicar. Amén. Y que el Señor nos ayude a crecer. Seguimos leyendo. ¿En cuál nos quedamos? 6, vamos al 7. Y luego les dice: y procuren la paz de la ciudad a la cual los hice transportar. Rueguen por ella al Señor, porque en su paz tendrán ustedes paz. Por favor, entienda esto. Ellos no están en su ciudad. Ellos están esclavos. Ellos fueron sacados de su territorio. No están en sus casas. Están fuera de su ciudadanía. Están fuera del contexto cómodo para ellos. Y allí Dios les pide que prosperen, que crezcan, y luego les pide que bendigan. Dios nos da un propósito de bendecir. Nuestro propósito de bendecir. Wow. A mí me asombra muchísimo esto, porque les pide que oren por la paz de la ciudad en la que están, de la ciudad que los llevó cautivos. Escuche esto, es un paralelo muy impresionante con Jesús. Mire, cuando Jesús nace, el imperio romano había sometido de una manera muy similar a la que el imperio de Babilonia había tomado al pueblo de Dios. Y el pueblo romano, aunque estaban en su ciudad, el pueblo de Dios, aunque estaba en su tierra, había un gobierno sobre de ellos, y era un pleito constante. ¿Se acuerdan que una vez van con Jesús y le dicen: ¿se tienen que pagar los impuestos o no se pagan los impuestos? ¿Se acuerda de eso? Y que el Señor le dice: al César lo que es del César, y a Dios que te vaya bien. Y a Dios lo que es de Dios. ¿Cierto? Entonces había una opresión de gobierno sobre las naciones.
Entonces Jesús nace en este tiempo específico. Y hay una predicación de Jesús. Y Él les dice: oren por sus enemigos. Oren por los que los maltratan. Hoy tú lo lees y piensas en tu vecino, en tu compadre y en el que te hizo daño y el que te chocó. Pero en ese entonces ellos entendían que estaban hablando de los romanos que estaban sobre ellos. Y Jesús les dice: oren por ellos. Ora por los que te maltratan. No lo dice abiertamente, pero pudo haberles dicho: ora por los que te cobran impuestos injustos. ¿Se da cuenta del paralelo tan glorioso que hay aquí entre Jeremías y Jesús? Porque el Señor Jesús nos llama a vivir de una manera diferente a la que el mundo vive. Había en ese entonces muchos hombres que creaban resistencias del pueblo judío, que levantaban resistencias para pelear, para resistirse a la opresión de los romanos, y querían batallar contra ellos. Entonces se formaban, pero rápidamente apagaban ese fuego y trataban de controlarlos. Pero Jesús, en medio de toda esta revolución, Él está hablando y está estableciendo principios y diciendo: oren por los que los maltratan, bendigan a los que les hacen mal, oren por sus enemigos. Y aquí Jeremías le está diciendo lo mismo al pueblo de Dios que está en medio de una situación de opresión, y les dice: oren por la paz de ese lugar, porque en la paz de Babilonia ustedes tendrán paz. Dios nos llama a bendecir en los lugares que tú y yo estemos. Tú tienes un propósito de ser de bendición. Tú no eres un problema, tú no eres una carga, tú eres una bendición en donde estás. Por favor, crean esto. Porque hay mucha gente que dice: ay, no quiero ser carga, es que soy una carga. No, ya no diga eso. Usted es de bendición. Tiene un propósito, y es bendecir. ¿Me puedes poner por favor la frase que escribí? Porque cuando la escribí dije amén bien fuerte. La bendición de un lugar está completamente conectada a nuestras oraciones y nuestras acciones. Voy a dejar que eso se asiente en sus mentes y corazones. Escucha: el que le vaya bien a un lugar y el que esté la bendición de Dios en un lugar está ligado completamente a tus oraciones y a tus acciones. ¿Se entiende? Ejemplo claro: ¿alguien le ha pasado que va a un restaurante y está todo solo el restaurante, y llega usted y a los minutos empieza a llenar y a llenar y a llenar? Trajo la bendición a ese lugar sin querer, pero trajo la bendición. Mi papá me enseñó eso, me dijo: vamos a bendecir, cada que íbamos a alguna vez, vamos a bendecir el lugar. Y íbamos a los lugares y siempre pasaba, se empezaban a llenar los lugares. En los lugares que tú y yo estamos para bendecir. La palabra de bendición tiene que salir de nuestras bocas. ¿Cuántos dan gracias a Dios por Cancún? Pero hay momentos donde no dan gracias a Dios por Cancún, sobre todo cuando pasan por ese bache, sobre todo cuando andan manejando como locos, sobre todo cuando los tratan mal. Qué feos modos, qué fea ciudad, qué feo lugar. Bendiga su ciudad, bendiga su tierra, bendiga su casa. Hay gente que menosprecia su casa. Ay, qué fea casa. Hey, bendiga su casa. Hable bendición. Amén. Tenemos un propósito de ser de bendición en nuestros entornos. Busquen la paz en sus familias. Amén. Busquen la paz en sus escuelas, en sus trabajos. Busquen la paz de esos lugares, porque en esa paz ustedes tendrán paz. Ustedes tienen un propósito de bendecir aún en medio de la adversidad. Hay mucha gente que habla cosas malas.
dificultades. Pero hay gente que ha entendido el propósito y empieza a bendecir. Y cuando nosotros lo hacemos, amados, las cosas cambian, el ambiente cambia, el lugar cambia, ¿cierto? Y Dios puede hacernos prosperar en ese lugar. Ya voy a terminar, no se crea, todavía me falta un rato. Versículo 8: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no los engañen sus profetas que están entre ustedes, ni sus adivinos, ni atiendan a los sueños que sueñan, porque falsamente los profetizan ellos. En mi nombre yo no los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años. Dios les dio un tiempo específico de lo que iba a pasar y cuándo iba a pasar y cuánto tiempo iba a durar. Dijo 70 años. Cuando se cumplen esos 70 años, yo los visitaré y despertaré sobre ustedes mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Hubo un momento ahí donde profetas, adivinos, hombres también se levantaron y fueron llevados cautivos, pero estando ahí hubo hombres que dijeron que iba a durar solamente 2 años ese cautiverio. Pero Dios lo aclara y dice: no son 2 años, van a ser 70 años. ¿Alguien aquí tiene 70 años? Puro jovenazo, ¿verdad? Aleluya. Sí, 70 años. Le hacen así. Tienen 30 más 40. Es toda una vida. Y Dios les dice: va a pasar este tiempo. Pero entre toda la gente que estaba ahí había hombres que decían: no, van a ser 2 años. Otros dicen: no, vamos a volver, en cualquier momento regresamos, se va a caer el imperio de Babilonia y vamos a volver, vamos a ser libres. Y otros querían levantar revoluciones y querían pelear contra el imperio de Babilonia. Pero Dios les dice que bendigan en lugar de que peleen, en lugar de resistirse, bendigan. Y les dice: van a pasar todo ese tiempo. Y luego dice: no se dejen engañar. Aquí hay otro propósito, nuestro propósito de discernir. Hay un propósito que Dios nos da y es el propósito de entender. Hay cosas por las que estás pasando que no entiendes, pero si tienes discernimiento de la situación, vas a poder afrontarlas de manera diferente, porque estás discerniendo, entendiendo, analizando espiritualmente lo que realmente está pasando. No todas las palabras que escuchamos en las dificultades son verdad. Lo vuelvo a decir porque eso es impresionante. No todo lo que escuchas en la adversidad es la verdad. Solo la palabra de Dios es la verdad. Y hay cosas que en medio de dificultad nuestra carne anhela y desea y se emociona y planea y desea, pero es más un deseo, es más un anhelo que una verdad. Y tenemos que tener cuidado con ello. Y estoy hablando para el lado positivo de esto, porque a veces estamos pasando por una dificultad y ya mero voy a salir. Y no, hombre, nomás que salga, nomás que pueda. Va a ver, no, hombre, no le voy a echar ganas. Y empezamos a tener este anhelo que es bueno dentro del corazón, pero no todo es verdad. ¿Está conmigo? Esa es la importancia de discernir. Ahora, también hablo de lo negativo. Hay cosas que suceden en la adversidad que van empeorando, que pareciera que se pone peor la cosa, que pareciera que en lugar de mejorar empeora. No siempre eso es una verdad. Solo la palabra de Dios es la verdad. Y yo tengo que aprender a discernir, a desarrollar el propósito de discernir. Amén. Ahora, ¿por qué es importante tener un propósito de discernir? No solamente para un beneficio personal, sino para bendición de otros. Cuando tú desarrollas el propósito de discernir, puedes tú edificar también a otros y guiarlos hacia la verdad. La gente que estaba en este lugar, que escuchaba tantas voces, que unos decían que 2 años, que otros decían que en unos meses, que estaban ahí en diferentes profecías. Cuando viene la palabra de Dios, dice 70 años. Cuando el pueblo pudo discernir y no se dejó engañar, ¿tú no crees que esto corrió la voz entre hermanos diciendo:
tenemos que hacer caso a lo que el Señor nos dijo, que hagamos casas, que plantemos huertos, que tengamos familia, que crezcamos. ¿No crees que ese discernimiento puede cambiar la situación en la que están viviendo? Porque si ellos no disciernen y dicen, no, yo creo que vamos a estar aquí solamente un ratito, no creo que es para siempre, no tienen discernimiento. Cuando viene la palabra de que planten huertos, de que hagan casas, ¿tú crees que la van a obedecer si solamente están creyendo que van a estar un tiempo corto? No lo van a hacer. Entonces, como no hay discernimiento, no hay función, no hay complemento de propósito y no hay obediencia. Por eso es importante discernir, para que yo pueda ser edificado, pero para que también pueda edificar a los que me rodean. Amén. Dios nos llama a ser luz. Dios nos llama a resplandecer en medio de la oscuridad. Qué bendición cuando la gente te vea en medio de dificultad, de adversidad, y tú tengas discernimiento, porque vas a poder hablar, compartir y hablar lo que Dios está haciendo y puede hacer y quiere hacer en medio de nosotros. Amén. Amada iglesia, en tiempos buenos y tiempos malos, aférrate y apégate a la palabra de Dios. Por favor, no hay mejor manera de vivir que cerca de aquí, conociendo al Señor. Si te parece aburrida la Biblia, si no entiendes la Biblia, es momento de pedirle al Espíritu Santo que haga algo con nosotros para poder entrar en ella. Amén. Yo quiero animarte a que no pase un solo día sin que puedas entrar en la palabra de Dios. Versículo 11, ¿verdad? Ahora sí, el versículo que a todos les gusta. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. ¿Alguien le da gracias a Dios por esta palabra? Qué linda palabra, ¿verdad? Ahora, en el contexto decimos, oh, chis, no, pues está complicado, porque están cautivos, están bajo opresión, están bajo dificultad. Pero Dios les da una palabra que les dice, yo les voy a dar ese fin que esperan. ¿Cuál es el fin que estaban esperando? Ser liberados, volver a su casa. Es el fin que esperaban. ¿Qué les está prometiendo Dios? Los voy a regresar. Amén. Ese es el contexto del texto. ¿Ok? Ese es el contexto del texto. Es importante entenderlo, porque usted puede decir, yo espero un carro, un Ferrari 2024. Pues sí, yo también. Pero pues no por eso el Señor te va a decir que te va a dar ese carro. ¿Sí me explico? O sea, no podemos transgiversar la palabra para usarla a nuestro beneficio personal, sino para la gloria de Dios. Y Dios lo que está hablando en este momento le está dando un propósito, y es el propósito de confiar. El propósito de confiar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Necesitan confiar para creer esto. Porque en momentos difíciles no hay palabra que te consuele. Es como si están en el momento más horrible de sus vidas y Dios les dice, yo sé los pensamientos que tengo para ti, pensamientos de bien. ¿Cómo tienes pensamientos de bien para mí? Mira cómo estoy. ¿Me explico? ¿Cómo pueden decir que Dios tiene cosas buenas para mí si mira la posición en la que estoy? Mira cómo está mi casa, mira cómo está mi vida, mira lo que pasó. Entonces hay un propósito que Dios les da, y es: confía. Tienes que creer que aunque la cosa no está bien, confía. Te voy a dar el fin que esperas. Confía en mi palabra. Mis pensamientos son de bien, no son de mal. A mí me gusta mucho cómo el amor de Dios está abrazándoles por medio de esta carta. Después de Jeremías viene
Lamentaciones. Por eso la Biblia dice que no te cases con un Jeremías, porque después vienen las lamentaciones. Nada se crea. Mi director se llamaba Jeremías. En las lamentaciones está el clamor del pueblo, las lamentaciones del pueblo. Las lamentaciones transcurren en el periodo de cautiverio. Y si usted lee las lamentaciones, es un lloro de deseamos volver. Oh, si tan solo hubiéramos hecho caso cuando Dios nos dijo. Su lamento. Están llorando por lo que había sucedido y porque habían sido llevados cautivos. En medio de todo ese lamento, amados, hay una palabra que usamos mucho también y lo decimos casi todos los días: nuevas son sus misericordias cada mañana. ¿Sabía que eso no está en los salmos? Está en las lamentaciones. Porque el que tiene propósito de confiar va a creerle a Dios en el momento más oscuro de su día. Cuando la muela duele más. ¿Alguien le ha dolido la muela? Qué horrible, ¿verdad? Y en la noche duele más. ¿Quién sabe por qué? En el momento más oscuro podemos confiar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren confiar más en el Señor? Dios quiere que cumplamos ese propósito. Amén. Cuando confías en Dios, lo glorificas. Lo glorificas. Te sonríe. Mi hijo no le está pasando bien, pero confía en mí. Confía en mis palabras. Confía en lo que le dije. Confía en mis planes para su vida. Amada iglesia, desarrollemos el propósito de confiar. Cuando dicen amén. Y después, verso 12 al 14 dice: entonces me invocarán y vendrán y orarán y yo los oiré, y me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo su corazón, y seré hallado por ustedes, dice Jehová, y los haré volver de su cautividad, los reuniré de todas las naciones, de todos los lugares a donde los arrojé, dice el Señor, y los haré volver al lugar donde los hice llevar. ¿Alguien le da gracias a Dios? Número 5, Dios les da el propósito de buscarlo con todo el corazón. Buscarlo con todo el corazón. Recapitulando, Dios nos da el propósito de crecer, Dios nos da el propósito de bendecir, Dios nos da el propósito de discernir, Dios nos da el propósito de confiar, y Dios nos da el propósito de buscarlo con todo el corazón. Amada iglesia, ese es el propósito más grande que tienes como hijo de Dios. Este es el propósito más grande que tienes como hijo de Dios, el de buscarlo con todo el corazón, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. ¿Cuántos se acuerdan cuando Jesús dijo estas palabras? Busquen al Señor, busquen al Señor, busquen a Dios. Este es el propósito que le da sentido a nuestras vidas. Este es el propósito por el cual nos levantamos en la mañana. Nos levantamos para buscarlo. Ese es el propósito por el cual andamos por la vida, para conocerlo más, para que nuestra vida pueda profundizarse mucho más en Él. El deseo de conocer profundamente a Dios lo vamos a desarrollar muchísimo más, incluso en las dificultades. Decía una persona: ya le encontré lo bueno al problema que traigo. Le digo: ¿qué fue lo bueno? Dice: que ya oro más, que ya leo más y que ya busco más de Dios. ¿Qué necesidad? Dijo aquel profeta. Pero qué necesidad. Pero tenemos este propósito:
de buscar a Dios con todo el corazón, todos los días de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él cumplirá su propósito en nosotros. Que Dios nos ayude, amén. Jeremías 29 es una carta muy hermosa. Bueno, vamos a leer hasta ahí, hasta el versículo 14. Pueden terminarlo de leer más adelante, da algunas otras instrucciones el Señor, pero me gustaría quedarme ahí. Este capítulo 29 nos recuerda que incluso en tiempos difíciles, en tiempos complicados, tenemos un propósito. El propósito no se detiene. Amén. Y el propósito es claro: prosperar en medio de donde estamos, orar por el bienestar del lugar en donde estamos, mantenernos fieles a la verdad, no siendo engañados y discerniendo con todo el corazón, confiar en los planes de Dios para nuestras vidas y el propósito de buscarlo con todo nuestro corazón. ¿Qué le parece si en los últimos minutos que tenemos buscamos al Señor con todo nuestro corazón? ¿Le parece bien?